Mis queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a esta cuarta parte sobre el especial de la muerte que estamos haciendo. Hoy vamos a mirar la importancia y el por qué debemos hacer un novenario para nuestros seres queridos que han partido hacia la eternidad. Y para ello es importante que tenemos que contextualizar varios términos para entenderlo. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a esta experiencia donde vamos a conocer un poco más sobre la muerte para que esta realidad sea un poco más comprendida y más preparada para enfrentarnos en un momento determinado a ella. Bueno, muy bien. El novenario significa obviamente 9 días donde vamos a estar orando por un ser querido que ha partido hacia la eternidad. El número 9 en las Sagradas Escrituras nos da a entender la plenitud de todo el proceso humano hacia la eternidad. Es decir, cada uno cuando fallece de esa experiencia humana que ha tenido también una historia que tenemos que ser claras y concisos, que hemos vivido absolutamente todos. Pero dentro de esa misma historia, como les explicaba desde el primer día, vamos creando unos lazos y unas conexiones, tanto con personas, con objetos, con lugares o con animales. Y esas mismas conexiones nos van atando y nos van impidiendo avanzar muchas veces porque estamos apegados. En el momento de la muerte, el Señor nos concede la libertad de poder trascender inmediatamente hacia el reino de los cielos y vivir la experiencia de la resurrección. Pero en el momento en que yo no estoy preparado y estoy apegado a esas cosas, entonces no puedo alcanzar la plenitud de esa trascendencia. Y en ese instante es donde entra la tarea del hacer la oración por esos seres queridos durante esos 9 días, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros días, lo que hace ese ser querido es que empieza a desvincularse de todo aquello que es importante y lo que ha amado sobre todas las cosas en su vida. Repito, puede ser personas, lugares, hasta sus propias mascotas. En los próximos 3 días, esa experiencia también se repite, pero con cosas que son importantes, pero no tantos como en la primera fase. Después nos encontramos que en el 9º día, cuando ya ha completado toda la experiencia de purificación terrenal, le damos el paso para que pueda trascender de una manera espiritual y completa, planificada la presencia de Dios. Por eso cuando el sacerdote celebra el novenario, celebra casi la misma ceremonia que el mismo día de las exequias, porque el novenario es la extensión de la ceremonia de exequias, ¿sí? Por eso, si no se alcanza el primer día de la trascendencia, se considera que se puede alcanzar en el 9º día de su oración purificante. Es decir, esta trascendencia nosotros tenemos que entenderla como aquello que me permite encontrar esa felicidad plena en el reino de los cielos. Pero muchas veces puede que ya trasciendas, pero no vas a quedar totalmente desapegado. Y muchas veces no es porque el ser que queremos, que está en el cielo, no quiera desapegarse, sino porque nosotros no hemos permitido avanzar, ¿sí? Cuando nosotros tomamos conciencia de que esos seres hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos avanzar y trascender, empezamos también a dejarlos soltar, que es imprescindible en este proceso. Cuando hablamos de ese proceso de trascendencia, hablamos de que aquí vivieron una escuela y allá van a vivir una universidad de la vida. Y en esa universidad de la vida tienen muchas funciones y quehaceres que realizar ellos en cada instante de su espacio y de su tiempo. Y una de esas funciones es estar pendiente de los seres queridos. Y cuando nosotros no los dejamos avanzar por frases como ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me has dejado? Te extraño demasiado, necesito que estés acá, no quiero que te vayas, y etcétera, muchas más que nosotros utilizamos. Entonces esto lo que vamos a hacer es que los dejamos trascender, pero intranquilos. Ese novenario también le sirve a la familia para ir entendiendo el proceso de la muerte, ir permitiéndoles que ellos también se vayan desvinculando con ese ser. Esa desvinculación no quiere decir que se vayan a olvidar del ser querido,
pero sí nos permite recordarlos no con sufrimiento ni con dolor, sino con agradecimiento por todo lo que nos han ofrecido en su historia. Padre, pero es que eso es un invento de la Iglesia Católica para ganar dinero, porque es que ¿cuántos novenarios tienen que celebrar? No. Esa práctica la Iglesia o el cristianismo la adopta hace 2000 años, digámoslo así, pero realmente esa práctica tiene más de 7000 años. En el pueblo de Egipto o la cultura de Egipto, el dios Arnobis se presenta en el momento del paso de la muerte, de la vida a la muerte de esa persona que está entregando su espíritu, y lo acompaña durante 9 días con su ofrenda. La ofrenda es determinada o era determinada por el faraón. Ese faraón puede decir que fuera oro, que fuera bronce, que fueran obras, que fueran huellas que hayan dejado, bueno, dependiendo de lo que el faraón haya determinado en su instante. Ese espíritu va trascendiendo con el dios Arnobis durante un caminar de 9 días. Y en ese 9º día se presenta ante los jueces, donde él presenta la ofrenda, y son los jueces los que determinan si se van para la oscuridad o si se van para la oscuridad, lo que nosotros llamamos cielo o llamamos infierno. En esa práctica también encontramos cómo es importante que esa persona se vaya desapegando de todas las cosas materiales. Por eso tiene que entregar la ofrenda. Es el fruto de un trabajo que ha realizado durante toda su vida. Es decir, cómo tenemos que entender que la muerte es aquella liberación de todo lo que nos ha implicado una esclavitud o un apego total en nuestra vida mortal. Ahora bien, mis queridos hermanos, qué bueno poder entender que ese novenario también nos trae esperanza. Una esperanza de una resurrección, una esperanza de un Dios que me ha preparado una morada santa, una esperanza de un Dios que me ha entregado tanto amor que me ha llamado con nombre propio a ser parte de su reinado. Eso es lo que hacemos con un novenario. A mí me gusta explicar esta parte porque la mayoría de los cristianos católicos no tienen conocimiento de lo que se hace y el por qué se tiene que hacer en un novenario. Solamente lo hacen por tradición y no por convicción. La tradición nos va colocando como, perdóname la expresión, burreguitos ahí, donde lo que me va diciendo el amo yo lo voy haciendo, pero no hay una conciencia para hacerlo. En cambio, esa convicción sí me permite la conciencia para yo poder fortalecer mi espiritualidad, mi fe y esa esperanza que necesito para entender mejor la muerte. El Señor me los bendiga, me los guarde de todo mal y peligro, y Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.